Bo día, alcaldesa. Bernardo, moitas grazas por esa presentación. Gracias a todos vos por estar hoxe aquí. Podedes imaginar o que sinto eu hoxe como viveirés que son, falando de algo tan querido para min como é a universidade, a que lle levo dedicado boa parte dos meus derradeiros 30 anos de vida. Eu lembrome agora de outro acto que só pode ser comparable a este, que é cando fui nomeado para ser pregoneiro da Semana Santa do Viveiro xa fai 10 anos, no ano 2011. De maneira que, moitísimas grazas, para min hoxe é un día de moita honra e de moita satisfacción. Universidade como motor de desarrollo económico e social. Yo siempre que hablo de universidad empiezo a hablar del talento y de las personas, porque ese es el verdadero motor del desarrollo económico y social, y esa es la clave de nuestro futuro. No este o aquel sector industrial, ni siquiera turismo, ningún otro, no recursos naturales que además no los tenemos, el talento de las personas. Y al nacer todos somos iguales, pero no ya los viveirenses o los de Celeiro o los de Lugo o los de Coruña, no, los españoles, los franceses, los americanos, los chinos, los tailandeses, todos al nacer tenemos en promedio el mismo talento. Y luego hay familia y educación. Yo siempre lo digo, somos lo que hacen de nosotros familia y educación. Y en el ámbito de la educación, lo que se refiere a la formación superior, hay dos cosas. Hay la formación profesional de grado superior y hay la universidad. Las universidades son protagonistas necesarios e insustituibles de la formación profesional de nuestro talento y, por tanto, garantía absoluta de nuestro futuro. Su excelencia es la excelencia del futuro de todos los españoles. Y luego hay empresas. Las empresas no son otra cosa que el talento ordenado y jerarquizado de sus personas con la formación profesional que viene del sistema educativo. Esas son las dos claves del desarrollo de una sociedad. Y mejor haríamos incorporando al sistema educativo el culto a la educación y el culto a las empresas. Evidentemente luego las empresas tienen que cumplir toda una serie de parámetros, además de la obtención del beneficio, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Tienen que cumplir criterios de sostenibilidad, tienen que tener un compromiso social, tienen que tener justicia distributiva, tienen que pagar sus impuestos, etcétera, etcétera. Pero no tiremos piedras contra las empresas, porque es tirar piedras contra el futuro de todos nosotros. En el ámbito de las universidades, ¿qué es lo que tenemos? Pues universidades muy meritorias, evidentemente, con un gran talento de las personas, inmenso talento de las personas. No tienen las empresas, por mucho que hablemos de modelos de negocio, de éxito, de expansión internacional, de obtención de beneficios, no tiene ninguna de las empresas españolas más talento que el que pueda tener una buena universidad pública de nuestro sistema universitario. A veces, cuando estoy en la universidad y profesionales de ellas se refieren a las empresas, parece que hablan en ellas de personas como si fueran magos que tienen una varita mágica. En absoluto. Son personas, son talentos exactamente iguales al nivel de los que tiene la universidad. La diferencia es de sistema, de ordenación, de gestión de ese talento. Y efectivamente, vamos a decirlo ya, las universidades muy meritorias que tenemos en España, las universidades públicas magníficas, lo serían o lo deberían de ser mucho más si fuéramos capaces de dar solución a dos problemas que tienen, que son, primero, el tema de la gobernanza y, segundo, el tema de su financiación. Luego volveremos sobre esto. Pero yo estoy aquí como presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña. ¿Qué somos los consejos sociales? Probablemente los grandes desconocidos de la Universidad Española. Voy a empezar a decir lo que no somos los consejos sociales. No somos las empresas. Es muy frecuente cuando hablamos en la universidad que a los consejos sociales nos digan ustedes las empresas. No. Vamos a ver, en el Consejo Social de la Universidad de La Coruña el Pleno está compuesto por 30-31 personas, de los cuales 6 los nombra el Parlamento, 6 los nombra el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Ya ahí tenemos una variada representación de distintos sectores sociales, si están bien nombrados, y la preocupación de los presidentes es que efectivamente esos nombramientos sean los adecuados.
Hay 4 personas nombradas por la Confederación de Empresarios de Galicia, por tanto empresarios. Hay 3 nombrados por los sindicatos, por tanto sindicalistas, 1 por los autónomos, 1 por los exalumnos. Luego hay una representación de alumnos, de personal de administración y servicios, de profesores universitarios. Están todos los estamentos universitarios, está el rector, está el gerente, está el secretario general de la universidad y al presidente lo nombra el presidente de la comunidad autónoma. Es decir, hay una pluralidad de fuentes de nombramiento que garantiza que en los consejos sociales esté lo que dice la ley que tiene que estar, una variada representación de los distintos ámbitos de la sociedad. Es decir, los consejos sociales lo que somos es toda la sociedad que paga muy mayoritariamente con sus impuestos nuestras universidades públicas. Concretamente en Galicia, la financiación de las universidades públicas corresponde en más del 80% a los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Por tanto, y hay que decirlo ya, yo digo las cosas muy claras, con respeto pero muy claras, la universidad pública no es de quienes trabajan y estudian en ella, es de toda la sociedad y sirve a un servicio público de máximo interés, que es el servicio público de educación superior. ¿Y qué deberíamos de ser los consejos sociales? Pues deberíamos de ser lo que existe en toda Europa, en los modelos de éxito de las universidades europeas. No existir 2 órganos de gobierno de la universidad como ocurre en España, un consejo de gobierno de la propia universidad y un consejo social externo al que corresponden las limitadas funciones en España de control económico y presupuestario y del rendimiento de sus servicios, solo esas, que además son más competencias teóricas que competencias reales. Lo que debería de haber es un solo órgano de dirección de la universidad con una representación relevante de la sociedad que paga con sus impuestos la universidad, y ese órgano tiene, como tiene en toda Europa, un presidente que viene de la parte social que designa un rector por concurso de méritos, y a partir de ahí eso es la base de una gestión que tiene que ser necesariamente meritocrática y competitiva, y no lo que ahora mismo hay, como luego veremos. Yo me voy a referir a los 6 objetivos del plan estratégico de la Conferencia de Consejos Sociales, porque explica muy bien lo que es la Universidad Pública Española. Y el primer objetivo de la Conferencia de Consejos Sociales no es un tema concreto de la universidad, no es un tema de transferencia de resultados, ni es un tema de gobernanza, ni es un tema de financiación, es una asignatura pendiente que tenemos en toda la sociedad española, y es la sensibilización sobre la importancia que tiene la educación, sobre la base de algo que repetimos una y otra vez. España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir, no gastar, invertir en educación en general y concretamente en sus universidades. Y esto es absolutamente fundamental. El segundo objetivo estratégico es la gobernanza. Entendiendo por gobernanza, en un sentido amplio, la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas de la universidad, es decir, del talento de las personas que trabajan en la universidad pública. El sistema de gobernanza español es único en el mundo, único. No hay absolutamente ningún otro en el mundo que se le pueda comparar. Lo que hay en el mundo lo hemos visto antes. Lo que hay en España es un modelo que viene de la Ley de Reforma Universitaria del año 1983. 1983. ¿En qué se parece España? ¿En qué se parece el mundo de 1983 al mundo de hoy en el año 2021? En ese momento se piensa en España que la única manera de garantizar la autonomía universitaria es a base de la autogestión, del autogobierno universitario, y se pone la incidencia en 2 conceptos: autonomía y democracia. De manera que se establece un sistema donde el rector es elegido, y así sigue siendo en España, por votación de quienes trabajan y de quienes estudian en la universidad. Le llamamos sufragio ponderado, le podemos llamar también, porque es lo que realmente es, votación corporativa. Y eso ha traído toda una serie de consecuencias. Vamos a ver, ¿estamos hablando realmente de democracia? No, estamos hablando de votación corporativa, que es algo muy distinto, porque de la democracia es elemento necesario el sufragio activo y pasivo, igual, libre, directo y secreto. Y no es así, porque en la elección del rector votan solo quienes trabajan y estudian en la universidad. No votamos los que, como antes hemos dicho, de una manera más que mayoritaria, estamos financiando la universidad. Y en cuanto al sufragio pasivo, no puede ser rector
de una universidad española cualquier catedrático de cualquier universidad del mundo, como pasa en todos los sistemas comparables. O sea, yo puedo aquí citar nombres de catedráticos españoles que son magníficos rectores de universidades en América o en cualquier país europeo. No puedo citar ningún magnífico rector de un país europeo o americano que sea rector de una universidad española, simplemente porque es imposible. Eso en el siglo de la globalización, en el siglo de la desaparición de los límites a la comunicación y a la transferencia y a la circulación de bienes y de servicios. Y eso ha traído toda una serie de consecuencias que se definen en una cosa: un excesivo alejamiento, una excesiva distancia entre universidad y sociedad, que han funcionado demasiado tiempo como dos vías de ferrocarril siempre en paralelo, cuando en realidad lo que tienen son objetivos concurrentes, porque como antes hemos dicho, y enlazo con lo que decía al principio, el bienestar de nuestra sociedad, el futuro de nuestra sociedad, de nuestros hijos, de nuestros nietos, depende de que la educación y las empresas funcionen. Y eso requiere la creación de sinergias y la comunicación entre estas dos instituciones. Las universidades públicas son tema de las empresas y las empresas son tema de las universidades públicas. Y eso en España ahora lo estamos empezando a aprender y a practicar, pero nos ha costado mucho tiempo y tenemos un problema cultural que viene de atrás y lógicamente tiene sus consecuencias. Eso, por ejemplo, ha determinado que España sea un magnífico país en investigación. Hacemos el 3,3% de la investigación científica mundial. Las universidades españolas hacen entre el 60 y el 70% de la investigación que se hace en España. Es muchísimo más de lo que hacen proporcionalmente las universidades de los sistemas europeos comparables. Al contrario, el sistema productivo español hace muy poca investigación, mucha menos de la que hacen los sistemas productivos comparables de otros países europeos. Eso ha traído como consecuencia que la Universidad Española tenga un problema de endogamia. El 70% de los profesores españoles están en la misma universidad donde han hecho su tesis doctoral. Si nos vamos a la comunidad autónoma, el 80% están en la misma comunidad autónoma donde han hecho su tesis doctoral. Y eso quiere decir que todos los profesores o investigadores endogámicos son malos, ni muchísimo menos. Por supuesto, magníficos profesores, magníficos investigadores en muchísimos casos. Pero evidentemente no es un dato que diga mucho y bien de la universidad pública española. Y eso los consejos sociales queremos cambiarlo. Los consejos sociales queremos que el modelo de gobernanza, de gestión de las universidades españolas se aproxime a los modelos de éxito que existen en Europa. Cuando eres único en Europa, cuando eres único en el mundo, hay que abrir un proceso de autocrítica y pensar con humildad que a lo mejor eres tú el que se está equivocando y no se está equivocando todo el mundo y tú estás en la línea correcta. Tercer objetivo de la Conferencia de Consejos Sociales: mejorar la financiación pública y privada de la Universidad Española. Evidentemente tenemos un problema de financiación derivado de la falta de prioridad que en España le damos a la educación y a las universidades. No vamos a entrar aquí en datos, que podría darlos, pero para equipararnos al nivel de financiación de la educación pública superior de los países de la OCDE o de la Unión Europea, por ejemplo, tendríamos que aumentar más de un 20%, el presupuesto que dedicamos a nuestras universidades públicas. La Conferencia de Consejos Sociales trabaja mucho en la redacción de los proyectos normativos que se refieren a ciencia, investigación y a universidades. La pasada semana tuvimos una reunión con la nueva ministra de Ciencia y de Investigación. No es correcto que en España haya dos ministerios, uno de Ciencia e Investigación, otro de Universidades. Debería estar todo centrado en un solo ministerio. Y aplaudimos, por ejemplo, pues ese objetivo de la Estrategia Española de Ciencia, Investigación e Innovación 2021-2027 de duplicar los recursos públicos y privados de la financiación del sistema público de investigación para alcanzar el 2027 el 2,12% del PIB y llegar a hacer un pacto de Estado. Hablar en España de pactos de Estado, desgraciadamente, es utopía, para impulsar la I+D+I en el plano nacional y en el plano autonómico. Cuarto objetivo estratégico de la conferencia: mejorar la transferencia de resultados. Yo decía antes que las universidades públicas españolas hacen mucha y muy buena investigación, pero fallamos en buena parte por ese sistema de gobernanza que ha encerrado a la universidad en sí misma. Fallamos en lo que es la transferencia de esos resultados al sector productivo.
Y ahí tenemos un problema cultural y una asignatura pendiente de la sociedad y de la economía española, porque somos pocos y pequeños. Es decir, necesitamos unir fuerzas y esfuerzos, necesitamos crear sinergias y para eso necesitamos que el sector productivo se alimente de esa mucha y buena investigación que hacen las universidades públicas. Pero si esa investigación se dedica a la publicación, ya no es patentable y por tanto ya no es explotable por el sistema productivo. Y eso es lo que ha pasado y viene pasando en España, que ahora empezamos a corregir, pero insisto, tenemos todavía mucho camino que recorrer. Y este tema de la transferencia de resultados es un tema necesario pero muy complicado, porque no solo falla la universidad en cuanto a vocación de relación con la empresa, falla el sector productivo, porque todos sabemos que en España está constituido muy mayoritariamente no ya por pymes, sino por microempresas. El 95% de las empresas españolas tienen menos de 10 trabajadores, el 83% tienen 3 o menos de 3, más o menos el sistema productivo gallego viene a tener también esas características. Tenemos un porcentaje muy escaso de medianas y de grandes empresas. Por ejemplo, Alemania multiplica casi por 5 ese porcentaje. El otro día veía yo un artículo que decía que si el porcentaje de empresas medianas y grandes en España fuera el mismo que en Alemania, automáticamente el PIB español aumentaría en un 15%. Hay una institución española que trabaja mucho el tema de la innovación, que es COTEC, y el último informe sobre innovación en España que ha hecho COTEC da un dato que es realmente, o debería de ser, muy mejorable. De los 3.200.000 empresas que aproximadamente hay en España, solo 11.096 hacen I+D+I, hacen investigación, desarrollo e innovación, de las cuales grandes 1.090 y el resto pymes. Y da otro dato importante, dice el sector privado invierte en I+D un 8,5% más que hace una década, pero con 2.500 empresas menos. Hasta tal punto es así que en España no hemos regulado los sexenios de transferencia de una manera integral para todas las áreas de conocimiento hasta noviembre del año 2018. Y ahí ha trabajado muchísimo la Conferencia de Consejos Sociales. Es decir, que el sistema de incentivos a la carrera curricular académica estaba basado en sexenios de investigación y publicación y no en la transferencia de resultados. Lógicamente, si no incluimos como mérito computable en la carrera académica la transferencia al sector productivo, pues todos respondemos a un sistema de incentivos, tendremos menos actividad de transferencia. De manera que aplaudimos y mucho los objetivos básicos que se ha marcado la modificación de la Ley de Ciencia, Investigación e Innovación, porque hablar de universidades es hablar de ciencia y de investigación y de innovación, y hablar de ciencia, investigación e innovación y no meter ahí a las universidades, pues es un claro error. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues una carrera académica estable para los investigadores, que el investigador no sea un sufridor condenado a la precariedad laboral, más incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, transferencia de resultados, facilitar la generación directa de sociedades startups derivadas de los resultados de investigación. Las universidades públicas españolas generan pocas startups basadas en la investigación que crean, pocas spin-offs universitarias. Estamos en un entorno de 100 continuamente al año, muy concentradas además en muy pocas universidades, y orientación de las oficinas de transferencia de los resultados de la investigación universitaria, las OTRIs, de las universidades hacia el mercado. Quinto objetivo estratégico, la internacionalización. Curiosamente, o desafortunadamente, tenemos el sistema universitario público menos internacionalizado de Europa. Menos internacional de Europa, a pesar de tener ese formidable instrumento competitivo que es el idioma español, el segundo idioma más hablado del mundo occidental. Por ejemplo, datos del último año académico, de los aproximadamente 200.000 egresados que volcamos al mercado cada año en España, solo un 4,4% son estudiantes no españoles en grado y un 23,4% en máster.
esto hay que mejorarlo. Tenemos un problema y es que en la aplicación, en la implantación de Bolonia, hemos configurado un sistema universitario con grados de 4 años y másters de 1 año, en lugar de hacer 3+2, como es el criterio generalizado en Europa. Con lo cual, al estudiante que viene de fuera le retrae entrar en un sistema de 4 años cuando puede entrar en un sistema de 3 años. Y por esta tendencia que tenemos en España en general, pero desde luego en las universidades, a sobreregular, pues estamos imponiendo obligatoriamente los grados de 4 años, lo cual, entre otras cosas, pues impide la competencia entre las universidades, impide la mejora continua derivada de la competitividad, etcétera, etcétera, y retrae la internacionalización del sistema. Y sexto objetivo, la empleabilidad de nuestros estudiantes. Yo hago una pregunta. ¿La empleabilidad es una responsabilidad de las universidades públicas? Las universidades privadas lo tienen clarísimo. Trabajan muchísimo la empleabilidad y tienen datos mucho mejores de empleabilidad de sus estudiantes que las universidades públicas. Y aquí hay dos posturas extremas. Los que dicen las universidades públicas no son fábricas de creación del talento que necesitan las empresas, porque tienen unos objetivos de formación mucho más amplios, mucho más globales, mucho más generales, y luego ya el sector productivo se encargará de seleccionar a los estudiantes de la manera que crea conveniente. Y hay quienes dicen, pues por supuesto, que hay que adaptar continuamente las titulaciones universitarias a las necesidades del sector productivo, porque el objetivo del sistema universitario es la empleabilidad del estudiante, es decir, hacer los profesionales que la sociedad necesita para que se puedan emplear, para que las empresas puedan funcionar, ser competitivas y para facilitar esa transferencia de resultados a la que antes nos referíamos. Tenemos en España un problema gravísimo de empleabilidad de la gente joven. Gravísimo. Con unos porcentajes de paro juvenil del 40%, con los mayores aumentos en la Unión Europea. Y los índices de abandono y de fracaso escolar son también altísimos. Y también tenemos ese problema en el ámbito de los egresados universitarios. Sí que es verdad que el título universitario mejora la tasa de actividad, la tasa de empleo y reduce el desempleo de la gente joven. Pero doblamos la media, más que doblamos la media europea de paro universitario. Tenemos un 9,5% de egresados universitarios en paro. Cuando yo entré en la universidad, cuando yo hice la universidad, era impensable que un universitario estuviera en paro. Era absolutamente impensable. Tenías garantizado un puesto de trabajo, fuera este o fuera aquel. Hoy ya no es así. Pero es que tenemos otro problema, y es que tenemos la mayor tasa de sobrecualificación o infraempleo de Europa, un 37%. Es decir, tenemos un 37% de egresados universitarios que trabajan en un puesto de trabajo que no requiere cualificación universitaria. Es decir, un 37 más un 9, prácticamente la mitad de los universitarios españoles no pueden trabajar, no pueden estar en un puesto de trabajo correspondiente a su titulación universitaria. Y esto evidentemente tenemos que corregirlo. La pregunta es, ¿hay demasiados universitarios en España? ¿Hacemos demasiados universitarios? Estadísticamente no, pero hay una realidad evidente. El sector productivo español no es capaz de absorber los egresados universitarios que volcamos al mercado cada año. Eso es evidentemente así. Somos un país muy generoso en la producción de egresados universitarios. Mejoramos la tasa europea en un 5,5%. Y en creación de puestos de trabajo de alta cualificación, que son los que corresponden a los universitarios, somos el cuarto país europeo por la cola. Y entonces se produce un desfase entre oferta y demanda que genera esos datos de paro y que genera esos datos de sobrecualificación. Y tenemos otro problema que ya estamos corrigiendo, pero otra vez venimos de una cultura y de un problema histórico y las cosas no se improvisan en poco tiempo. Y es un desajuste entre la formación profesional y la formación universitaria. Demasiado tiempo en España hemos considerado la formación profesional como algo subsidiario de la titulación universitaria y no como una alternativa real. Lo estamos subsanando, estamos haciendo una ley orgánica de formación profesional que es una buena ley, muy buena ley. No voy a poder decir lo mismo de la ley orgánica universitaria que se está tramitando ahora mismo, y con un grado de consenso parlamentario de nuestros políticos que es evidentemente
un dato muy favorable, ¿no? Bueno, tenemos un gran peso relativo en educación. Somos el segundo país de Europa con proporcionalmente más estudiantes universitarios en las áreas de educación y también destacamos en las áreas de salud. Pero nos pasa lo contrario en las disciplinas STEM, que responde a los términos anglosajones de ciencias, tecnologías, matemáticas, ingenierías. 19,9% en España frente a una media de la Unión Europea del 26%. Concretamente, en áreas de conocimiento relativas a las TIC, a las tecnologías de información y la comunicación, tenemos la cuarta proporción de estudiantes más reducida de la Unión Europea. Y además tenemos una importante brecha de género que pasa en toda Europa, no solo pasa en España, pero en España agravada, porque solo el 15,9% de estudiantes universitarios en las áreas de tecnologías de información y la comunicación son mujeres y es el cuarto valor más reducido de la Unión Europea de los 27. Mejoramos y metemos las ingenierías, pero lo que son los ámbitos de las TIC, realmente tenemos unos datos que no son muy favorables, hasta el punto de que en las informáticas, una titulación universitaria que hoy día garantiza el pleno empleo. El otro día la Confederación Española de Organizaciones Empresariales nos daba un dato y es que cada año 50.000 estudiantes de las informáticas abandonan la carrera porque tienen empleo antes de terminar la carrera. Contrariamente, tenemos un problema de empleo en artes y humanidades tremendo y un grave problema en ciencias sociales, porque más del 50% de los estudiantes universitarios españoles están en áreas de ciencias sociales y a ver dónde se van a emplear esos más de 100.000 estudiantes que volcamos al mercado cada año. Y estamos en un momento decisivo porque se está redactando la nueva ley orgánica del sistema universitario español. La exige Europa para los fondos Next Generation. Es una de las condiciones que nos ha puesto porque Europa sabe perfectamente que la regulación universitaria que hay en España no es la adecuada. Y pone como condición una nueva ley orgánica universitaria con una serie de condiciones. La primera de esas condiciones que pone Europa es good governance, buen gobierno universitario. No nos gusta el anteproyecto que ha elaborado el Ministerio de Universidades. Consolida el sistema de gobernanza actual, que en nuestra opinión es un sistema absolutamente inadecuado, no comparable, obsoleto y que tiene que cambiar. Disminuye las competencias de los consejos sociales, es decir, no solo no cambia el sistema de gobernanza, sino que castiga la representación de la sociedad en la universidad, deteriora la composición de los consejos sociales, porque ya no será por diversas fuentes de nombramiento que garantizan la diversidad, sino 20 miembros designados por el Parlamento y ya, en nuestra opinión, en el colmo de los despropósitos, de esos 20 miembros, 10 lo serán a instancia del rector. Teniendo en cuenta que ya forman parte como miembros natos del Consejo Social el rector, el gerente y el secretario general de la universidad, si además el rector designa 10 de 20, el rector va a controlar el Consejo Social. Es decir, el órgano controlado, la universidad, va a controlar la composición del órgano controlante. Y esto, desde luego, es absolutamente inadmisible e incumple frontalmente la exigencia de good governance, de buen gobierno, que impone Europa para la nueva ley orgánica universitaria. Consiguientemente, si se consolida la actual propuesta de redacción de la nueva LOSU, la consideramos una oportunidad perdida y un gran paso atrás en la excelencia de la universidad pública española. Y termino ya, siempre termino las intervenciones sobre la universidad de la misma manera, las empiezo de la misma manera y las termino de la misma manera. Reiterando lo que le pedimos en la conferencia de consejos sociales a nuestros representantes políticos. Y es tres cosas. Primera, valentía para hacer la universidad pública española que necesitamos, que no es fácil porque la resistencia al cambio de la universidad pública, de la universidad oficial, de la academia, es tremenda, pero es que es normal que lo sea, porque toda reforma de una organización genera resistencias al cambio, y eso lo saben perfectamente quienes tienen que gestionar, tanto entidades privadas como entidades públicas. Pero hay que saber vencer esas resistencias porque España lo necesita. ¿Para eso qué es lo que hay que hacer? Pues un pacto de Estado, evidentemente. Un pacto de Estado que además garantice que las normas que se hagan tengan permanencia, tengan estabilidad, tengan continuidad y sirvan para sentar una cultura de excelencia de las universidades públicas. Segundo, generosidad.
porque las reformas en materia de educación, las inversiones en materia de educación, son siempre a medio y largo plazo, nunca a corto plazo, y por tanto siempre más allá los resultados de las próximas elecciones. Con lo cual, esa distinción que siempre se hace entre el político que piensa en las próximas elecciones y el estadista que piensa en las próximas generaciones, pues es la que hay que hacer valer. Aquí lo que necesitamos son estadistas. Y finalmente, grandeza de miras. Grandeza de miras, pues por lo que decíamos antes, el futuro de España, de nuestros hijos, de nuestros nietos, depende de lo que hoy seamos capaces de invertir en educación y en universidades. Con esto termino, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición, que no lo dije antes, pero es evidente, para cualquier pregunta o comentario que queráis hacer. Muchas gracias.